Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús, la verdad que se entiende, se comparte. La palabra de Dios no es una mera colección de historias antiguas ni un conjunto de normas morales. Es la verdad misma de Dios, revelada al hombre. Jesús afirmó en su oración sacerdotal de Juan 17:7: han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Cristo reconoce que sus discípulos han comprendido que el mensaje que Él les transmitió no es suyo, ni de origen humano, sino del mismo Padre eterno. Es por eso que a continuación afirmó: tu palabra es verdad. Juan 17:17. Por lo tanto, entender la palabra es entender la verdad de Dios, la única que ilumina el corazón y que transforma la vida. Pero esa verdad no es para guardarla de forma egoísta, es un tesoro que una vez recibido debe compartirse con fidelidad y amor. En Mateo 13, 51 al 52, Jesús nos enseña que primero debemos comprender plenamente la verdad para que eche raíces y dé fruto en nosotros, para luego sacarla de nuestro tesoro y edificar a otros. Este proceso divino, entender y compartir, es el camino del verdadero discípulo y es el orden que seguiremos en este estudio. Veamos en primer lugar cómo la verdad de la palabra de Dios debe ser entendida. Es la voluntad de Dios que los suyos entiendan la verdad de su palabra. Todos los que se consideran creyentes deben entender la palabra de Dios. Mateo 13, 51. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Entender la palabra no es comprender todos y cada uno de los aspectos que ella contiene, sino aceptar la voluntad de Dios, cual sea, de forma sumisa y obediente. Lucas 22:42. Jesús dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta actitud de Jesús debe ser la actitud de todo discípulo suyo, de todo creyente. Una actitud en la que hay una disposición a hacer su voluntad, aún en momentos en los que nosotros no entendamos lo que pasa, no entendamos lo que el Señor nos dice. No mi voluntad, sino la tuya. Esta es la actitud que tienen que tener los verdaderos hijos de Dios ante la palabra de Dios. Entender, comprender todo lo que Dios nos enseña, y si en algún momento algo se pone difícil, aceptarlo humildemente, porque viene de Dios, porque es palabra de Dios. Así pues, la fe cree el contenido de la palabra, lo que Dios dice, y tan solo lo cree porque Dios lo dice, porque lo dice el Señor, y punto. No hay otra razón. Lucas 5, 4 al 6. Echad vuestras redes para pescar. Y Simón le dijo: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En otras palabras, porque tú lo dices, Señor, porque tú me lo pides, lo haré. Humanamente no entiendo que si toda la noche hemos estado pescando, intentando sacar peces del mar y no lo hemos conseguido, ahora tú nos digas que volvamos a hacerlo y que porque tú lo dices vamos a conseguir peces.
No lo entiendo, Señor, pero porque tú lo dices, lo hago. Porque tú lo dices, lo hago. Lucas 7, 7 y 9. Di la palabra y mi siervo será sano. Jesús se maravilló de tanta fe. Di la palabra. La fe es, Señor, di la palabra. O la palabra que has dicho ya, la cree. La que tengas que decirme, di la palabra. O la que hayas dicho ya. Sus hijos, dijo el Señor. Para un creyente, esto es lo importante. Por tanto, todo creyente tiene que tener esa actitud de fe ante la palabra. Una palabra que debe ser, antes que comprendida, debe ser sumida como procedente de Dios, del Señor, y por tanto como palabra que debe ser creída, que debe ser vivida, que debe ser obedecida. Esto es lo primero. Para poder entender la palabra, hay que tener una actitud ante esa palabra de humildad, una disposición de dejar a un lado la voluntad propia y de querer hacer la voluntad del Señor. El que tenga voluntad propia sobre algún asunto nunca entenderá la voluntad de Dios. El que se acerca a la Biblia con voluntad propia, con un deseo, con un interés en algún asunto, nunca entenderá. Dios dice. Siempre buscará que la Biblia diga lo que él dice, lo que él piensa. Y cuanto más lejos esté lo que Dios dice de lo que él piensa, más lo rechazará. Por tanto, lo primero para comprender la palabra, para entender la palabra, es una actitud de fe, acción humilde a lo que Dios ha dicho o tenga que decir. Y es que la palabra que no se entiende es arrebatada del corazón por el diablo. Lo que no se entiende es vacuo y es fugaz. Es como un grano de semilla caído en un terreno duro, en un camino, pisado por hombres, por ganado, por carretas. Una semilla que queda en la superficie, que ven las aves y que acuden rápido a comérsela. Así es la palabra que no se entiende. Mateo 13 y 5. Cuando alguno oye la palabra y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por eso la palabra debe ser entera. Gente, pero no olvidéis lo que hemos dicho. Para poderla entender, la mente tiene que estar vacía de la voluntad propia. Nuestra mente tiene que estar dispuesta a dar cabida a la palabra de Dios, someternos, a obedecerla, a creerla. Para poder entender la palabra de Dios, tiene que haber una disposición. Nehemías 8:8. Leían la ley y ponían el sentido, de modo que entendiesen la ley. La palabra de Dios tiene un sentido, tiene una forma completar. Cuando Dios dijo tantas cosas, cosas que Dios ha dicho a lo largo de toda su revelación, quiso decir lo que quiso decir, no lo que a una persona le gustaría oír. Dios dijo lo que quiso decir, no lo que a ti te gustaría oír, sobre cualquier asunto, sobre cualquier. ¿Por qué? Porque Dios tiene su propio pensamiento, sus propios caminos, que son más altos, pensamientos, caminos, que
Por tanto, para entender escrituras hay que buscar el sentido de lo que Dios quiso decir cuando habló aquello que quedó después puesto por escrito. Mateo 13:51. Jesús había hablado y enseñado. Y después les dijo, ¿habéis entendido todas estas? ¿Las veis? Al entender la palabra, al darle cabida, conocemos la voluntad de Dios. Y la conocemos con inteligencia espiritual para aplicarla sabiamente a los distintos momentos, situaciones que la vida nos ofrece. Quien entiende la palabra de Dios obtiene una enseñanza que tiene una aplicación diversa también para diversos momentos de la vida. Y solamente quien entiende bien la palabra de Dios conoce lo que acabamos. Quien no entiende la palabra de Dios, pues cree que lo que Dios dijo vale para una situación y no para otra. Cree que la palabra de Dios, pues, no, no tiene una aplicación general. Por ejemplo, el Señor dijo que tenemos que amar al prójimo. Hay que entenderlo. Pero alguien puede pensar que el prójimo, los cercanos, son su familia solo. Quien entienda eso así, solo, pues no amará al vecino, ni a otra persona un poco lejana. Porque si esa persona tiene un entendimiento reduccionista limitado y como prójimo entiende solamente su familia, lógicamente no aplicará esa palabra más allá de su familia. Si cree que tiene que amar solo a los blancos, si es blanco, o solo a los negros, si es negro, pues lógicamente esa persona aplicará la palabra también de por. Sí podríamos hablar de mucho. Quien entiende a su manera la palabra de Dios, la aplicará a su manera. Quien entiende por prójimo a toda persona, importar el color, sin importar si es familia, si es vecino, si es quien sea, entiende que el prójimo, cualquier persona, empezando pues más cercano, pero siguiendo pues constante, amará a todas las personas, sin distinción. Quien entiende que el prójimo solamente son los muy cercanos, pues solamente amará a los muy cercanos. Hay que entender la verdad. Hay que entender la palabra bien. Hay que poner el sentido a la palabra de Dios para entenderla bien. Si no, en un erróneo entendimiento, tendremos también una vivencia y una aplicación de la misma error. Tenemos que entender la palabra de Dios con inteligencia. Colosenses 1. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Es decir, quien entiende la palabra de Dios tiene inteligencia, una capacidad de entender las diversas cosas y entender que la palabra de Dios tiene una respuesta para cada una de esas situaciones. Una, Dios no nos ha dejado sin cursos, una vía, en ninguna situación. Cuando Dios dice no nos embriagamos, que no tenemos que embriagarnos con vino,
pues nos está diciendo también que no tenemos que embriagarnos pan, sí, no solamente con vino de uva, sino con cualquier bebida alcohólica, te embriaga. ¿Entiendes? Agarré yo y lo asimila y así según el que lo entiende mal dirá: "Bueno, solamente del vino no puedo yo borracho. No importa que yo me copa una borrachera de sidra, no importa que yo me coja una borrachera de champán". El Señor dice: "No os embriaguéis con vino, no más al día de hoy". No. Y no solamente el vino es un pecado. Me dice que no nos embriaguemos con vino, nos está diciendo que no debemos atontarnos con ninguna otra cosa, o con plantas extrañas de casa, húmanos. El creyente no debe perder su sentido por ninguna cosa que entre por la boca, su sentido de entendimiento, su sentido del control de las emociones. Un creyente no debe ni emborracharse, como dice la gente, ni ya ni colocarse, ni nada. Un creyente no tiene que hacer nada de eso. No está prohibido por Dios. Y él dirá: "Pero es que en la Biblia no se habla de las drogas". Que dice que no se embriaguen conmigo. Y que el que se pasa bebiendo y por eso yerra, se equivoca, quien entiende bien esas palabras, las aplica bien, pues, entiende que el Señor se está refiriendo a todo aquello que embriaga, todo aquello que adormece, te entontece, que hace perder el sentido. Ella entiende. No hace falta que la Biblia mencione la droga y hasta por nombre. No hace tanto. Como cuando el Señor dice: "El que llamare fatuo a su hermano, culpable de homicidio". Lo que no hay que hacer es llamarle fatuo. Pero no pasa nada porque yo le diga idiota o bobo. ¿Está que no le diga fatuo? ¿Qué tal las cosas así? Muy mal. Ta, ta, ta. Pero dice que no llamemos fatuo a nadie, que no insultemos a nadie. No tenemos que insultarle en ninguna manera. Fatuo y cualquier otra palabra, cualquier otra cosa, cualquier otro pensamiento que menosprecie, que escarnezca a nuestro prójimo, no debe ser usado. Eso es lo que el Señor dice. Tanto las cosas que Dios dice hay que entender. Y entenderlas correctamente significa tener la aplicación de esas cosas amplia en la vida. Que el Señor, cuando nos habla de algo malo que tiene una consecuencia, no está hablando de cualquier otra cosa mala que también tenga esas consecuencias. Por tanto, tenemos que entender la palabra de Dios correctamente para poderla aplicar en la vida correcta. ¿Por qué medios? ¿De qué manera un creyente entiende la palabra de Dios? El creyente es como una tierra preparada por Dios, creyente de verdad, sin dureza, porque ha sido esa tierra parada, sin espinos, porque los espinos han sido arrancados, y sin piedra, porque también las piedras han sido quitadas del terreno. El creyente es como una tierra preparada para la siembra. Esta es la obra del Espíritu Santo que llega. Mateo 13, 11 y 23. A vosotros os es dado saber los misterios del Rey. Os es dado saber los misterios. Los escogidos, creyentes, a los hijos de Dios, ciertamente predestinados a Él.
Dios les dio don, conocer su plan. Y siguen siendo el sembrado en buena tierra. Estos son la buena tierra. Los creyentes, vive, personas predestinadas, preparadas por Dios para ser buena tierra. El Espíritu Santo ha arado, el Espíritu Santo ha despedregado, quitado los espíritus. Son. Oye, entiéndelo. ¿Ya? Y aquí el fruto es el correcto entendimiento que produce una correcta vivencia de aquello que se ha entendido con la respuesta que Dios espera de un hijo suyo ante cualquier expresión de la vida en base a la enseñanza que Él nos da. Por tanto, la propia palabra de Dios que recibe el escogido le alumbra el entorno. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. La exposición de tus palabras. El Espíritu Santo prepara el terreno, corazón del creyente, escogido. Y la palabra entra a ese corazón, ilumina el corazón. Y el Espíritu Santo, aplicando la palabra, obra en suyos, en los hijos Dios, para que entienda con fe. Entender con fe implica una capacidad de comprender aún aquello escapa, aún aquello que escapa a la sabiduría humana. Entender con fe es ver en lo invisible, es entrar en lo impenetrado, porque la fe es eso. Fe es la convicción de lo que no se ve. Es una capacidad la fe, de contemplar más allá, más de las cosas. Proverbios 6, Jehová da las. Lucas 24, 45. Jesús les abrió el entendimiento que comprendiese. Esto es a través del don de la fe y la obra del Espíritu Santo que un creyente entiende. Entiende la palabra teniendo la certeza de haberla. Un creyente de verdad, un creyente de verdad. Lo subrayo porque esto es cada vez más difícil de ver en creyente de verdad. Un creyente de verdad entiende la. Mateo 13:51. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Preguntó. Todos estos. Ellos respondieron. 1 Timoteo 3:14 al 15. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadí. En lo que has aprendido, apenas te va a conocer, a entender y a estar persuadido, convencido de aquello que previamente hemos conocido y aprendido. Primera de Juan 5:20. El Hijo nos ha dado entendimiento para conocer al que está. Por tanto, debemos entender. Y entender es un don de Dios, suyos, que el Espíritu Santo le está aplicando con poder la palabra.
en un corazón donde la fe está dispuesta a recibir la voluntad, diga esto lo que diga, enseñe esta lo que enseñe, un creyente está pues a decir sí. Y esa verdad que debemos entender y que un creyente siente por gracia, por medio de esa verdad debe ser compartida. Un creyente comparte la palabra que ha entendido. El que entiende la palabra de Dios tiene un gran mensaje. Y mira, porque la palabra de Dios habla de cosas, ¿verdad? Bueno, habla de salvación, habla de vida eterna, habla de evitar la muerte, tener la vida. No, habla de ser personas nuevas, estar libres del pecado. Por tanto, quien entiende la fe, entiende grandes cosas, importante que considera un tesoro para sí, pero también para otros. Quien entiende la salvación para sí, no comprenderá que aquello es muy importante que también lo entienda su esposa o su esposo, o su hijo o su padre. Quien entiende que hay un destino para toda persona de muerte como consecuencia del pecado, y entiende que Dios por su gracia ha enviado un Salvador que lo entiende para sí, ¿no querrá compartirlo con sus seres queridos? ¿No querrá compartirlo con los demás? ¿Se lo guardará de forma egoísta para sí? ¿Se imaginan estar en un barco que se va a hundir? Saber que hay una barca a la que uno se puede subir para no hundirse con el barco. Y guardarse aquello, no decirle nada a la esposa, a los hijos, no decir nada. Y cuando llegue el momento y el barco empieza a hundirse, subirse uno solo a esa barca, salvarse y dejar morir a la esposa y a los hijos. ¿Se imaginan esa situación? Pues todo aquel que conoce la salvación, todo aquel que ha entendido la verdad de Dios sobre la salvación, sobre Dios, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la vida eterna, sobre tantas cosas importantes, sabe que ha recibido un tesoro, algo muy valioso, algo muy importante. Y tiene la necesidad, el deseo de compartirlo. Mateo 13:52. Eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Mateo 28:19-20. Id y haced discípulos a todas las naciones. Las verdades de Dios son cosas viejas, algunas, porque Dios las dijo hace mucho tiempo. Pero son cosas nuevas también, porque son cosas actuales. Todo lo que Dios dijo hace 3.500 años, 4.000 años, el tiempo que sea, es válido para hoy, porque el hombre es el mismo, porque su situación es la misma, porque su necesidad es la misma. Y la obra que Jesús hizo hace un poco más de 2.000 años es válida para hoy. Por eso, el que tiene entendimiento de las cosas de Dios, las quiere compartir. Aunque a alguna gente le suene como cosas viejas,
aunque a alguna gente le parezca algo muy viejo, hablar de Adán, Eva, de Abraham, de Jesús, de los apóstoles. Aunque la palabra de Dios a algunas personas les parezca un libro viejo, tiene cosas siempre nuevas, siempre frescas, siempre útiles para todas las personas sin distinción. Por tanto, el tesoro de la salvación debe ser compartido con otras personas y debe ser compartido de forma correcta, con fidelidad a lo que Dios dice, con mansedumbre, de una actitud humilde, no creyéndonos por encima de los demás, por conocer ya a Dios y su palabra, y con reverencia, con respeto, al hablar de las cosas de Dios, de sus verdades. Tenemos que hacerlo con mucho respeto, con mucho cuidado. Segunda Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Es necesario ser fieles y ser capaces de compartir la verdad que entendemos, que conocemos. Primera de Pedro 3:15. Preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Por tanto, el mensaje de Dios, siendo un mensaje de Dios, no un mensaje de cualquiera, de Dios, siendo un mensaje de salvación, no una noticia secundaria sobre asuntos menores, siendo un mensaje vital de Dios y un mensaje vital. Debe ser compartido con fidelidad, mansedumbre y reverencia. Independientemente de cómo la gente lo vea, lo perciba, lo reciba. Ya hemos dicho que para algunos les parecerá algo viejo, que fue dado hace mucho tiempo, y aunque le digamos que es nuevo, porque es válido para el día de hoy, pues la gente tiene la tendencia a percibirlo a su manera. Pero Jesús en Mateo 13:52 dijo: todo escriba docto en el reino de los cielos, todo maestro docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Isaías 42:9. Se cumplieron las cosas primeras y yo os anuncio cosas nuevas. Porque el mensaje de la palabra de Dios es un mensaje vivo, tiene vida, y por eso es un mensaje viejo y nuevo. Viejo porque desde hace mucho tiempo Dios se ocupa en dar, en comunicar la salvación a la humanidad. Y nuevo porque tiene que proclamarse en todo tiempo, circunstancia. Y es un mensaje vivo porque lo que dice siempre, siempre es útil, siempre es contemporáneo, siempre tiene valor. El mensaje de la salvación presenta al mismo y único y suficiente Salvador que Dios ha provisto para este mundo de pecado. Primera de Juan 2:7-8. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. ¿Veis? La palabra de Dios es vieja y es nueva al mismo tiempo. ¿Por qué? Hebreos 13:8. Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El problema del ser humano es el mismo, el pecado. Y sus consecuencias son las mismas, la muerte. Y el remedio, que es Jesucristo,
es el mismo para todo aquel que cree en Él, el perdón de pecados y la vida eterna. Por tanto, el mensaje de salvación debe transmitirse al mundo y debe hacerse con sabiduría y con fraternal afecto. El creyente debe tener conocimiento teórico y práctico de lo que tiene que hablar con otras personas. Mateo 13:52. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Hemos destacado antes de este versículo lo de las cosas nuevas y viejas. Ahora quisiera destacar la frase padre de familia. Alguien que transmite una enseñanza con fraternal afecto y sabiduría. Un padre es una persona sabia, con una experiencia. Pero también un padre es una persona que tiene afecto, que quiere a sus hijos. Así tenemos que enseñar el Evangelio a toda la gente, con afecto y con sabiduría. Debemos transmitir el conocimiento de Dios y de sus cosas adecuadamente. Tenemos que hablar de la gracia de Dios, de la gracia de Dios, del don de Dios, del regalo de Dios y del amor de Dios. Porque esto es lo que hay detrás del mensaje de salvación. Es un mensaje de gracia y de amor. Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. La palabra bien expuesta es como un hermoso adorno de oro, como un hermoso adorno de plata. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Al hablar de las cosas de Dios, debemos dejar buen sabor en los que oyen. No tenemos que hacerlo de forma rigorista, de forma tremendista, hablando primero de la condenación y después, en segundo lugar, de la condenación y en tercer lugar, de la condenación. Tenemos que hablar, sí, del pecado y sus consecuencias, pero tenemos que dejar siempre claro que Dios ha provisto un remedio en Cristo, un remedio. Es verdad que hay una situación de pecado y unas consecuencias terribles, pero tenemos que dejar claro que hay un remedio de parte de Dios, un remedio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios 4:15. Siguiendo la verdad en amor. Tenemos que compartir el Evangelio con amor, con amor, con una actitud de misericordia, de compasión, nunca con soberbia, nunca con arrogancia, nunca creyéndonos superiores, sino con amor y misericordia. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús, la verdad que se entiende, se comparte. Y esto nos debe llevar a preguntarnos, ¿comprendes realmente la palabra de Dios? ¿O solo la oyes de forma superficial? Pide al Señor que abra tu entendimiento, como lo abrió a los discípulos en Lucas 24:45. No dejes que el diablo robe la palabra sembrada en ti por dureza, por ignorancia. Sé constante en la escucha
Sé constante en el estudio de la palabra, en asistir a la iglesia, donde se expone periódicamente la enseñanza de la palabra de Dios. Medita posteriormente en lo que escuchaste, lo que se enseñó. Medita en aquello. Sé un canal para la palabra de Dios, un canal, no un estanque, que reciba y retenga para ti mismo. Un canal, un medio por el que la palabra que recibes circule para otros. Lo que Dios te ha dado no es solo para ti. Comparte la verdad con amor y con claridad. Actualiza tu testimonio presentando el Evangelio como la verdad eterna, pero con un lenguaje y ejemplos vivos y reales en ti, que alcancen con fuerza el corazón de otros. Habla con gracia. Recuerda que la verdad sin amor endurece y que el amor sin verdad engaña. Recuerda ambas cosas. Debes vivir y hablar la verdad con amor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos entenderla siempre. Danos una voluntad dispuesta a aparcar lo propio para recibir lo tuyo, a dejar lo propio para llenarnos de ti, de tu palabra, de tu entendimiento, de tu verdad. Ayúdanos, Señor. Que tu Santo Espíritu nos dé fe, sabiduría y gracia para entender. Ayúdanos, Señor. Y ese conocimiento que tengamos de ti, que podamos compartirlo con los demás, que entendamos que tenemos que compartirlo con los demás en la actitud correcta. Ayúdanos, Señor, en todo esto. Oh Padre, gracias una vez más porque sigues cuidándonos, porque en ti está la sanidad, en ti está la ayuda cotidiana, la salida a los problemas, el consuelo, la esperanza. Gracias, Señor. Bendícenos y guárdanos del mal y del maligno. Por Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.